nombre es José Francisco Puello Socarrás. Soy docente de planta de la Escuela Superior de Administración Pública. Mi experiencia profesional ha sido como politólogo. Soy graduado de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y también tengo estudios en maestría en Administración Pública y en doctorado en Ciencia Política. Desde hace 4 años vengo contribuyendo en los procesos de formación en pregrado, posgrado e investigación en la escuela, y hoy estaremos aquí para compartir experiencias sobre un tema que considero clave y fundamental dentro de la formación académica e intelectual en el país, que es la investigación social. Yo considero que la investigación, más allá de las ciencias sociales, resulta una actividad importante en la medida que siempre uno está haciendo investigaciones. Lo que sucede es que muchas veces se diferencia la investigación formal, institucionalizada, de lo que yo llamaría investigaciones etéreas, que no solamente lo hacen los investigadores en el marco de la institucionalidad, sino que lo hace cualquier persona. Con lo cual eso sería una de las primeras ideas que quisiera compartir, en la medida en que la investigación formal e institucionalizada tal vez requiera de unos criterios mucho más robustos y sistemáticos frente a otro tipo de investigaciones. Y en general en la academia, yo en particular descreo de esa división tajante que hay frente a lo social, frente a lo físico, y esa división entre las ciencias que se llaman duras, la física, la química, y otro tipo de ciencias como la economía, la ciencia política y la administración pública, entre otras. Entonces yo creo que una primera idea que deberíamos tener es que la investigación es una actividad importante de los seres humanos para resolver problemas. Ahora, si uno quisiera dar cuenta de la importancia de la investigación en ciencias sociales, diría que siempre está conectada con un objetivo y una finalidad, que es conocer la realidad y más específicamente la realidad social. Siempre la investigación está relacionada con una búsqueda, una indagación y sobre todo la identificación de problemas para resolverlos, para en último término transformar nuestras propias realidades. Entonces, con lo cual yo diría que en síntesis la investigación, la importancia de la investigación está asociada sobre todo a transformar las realidades. Desde luego hay distintas posibilidades con respecto a aproximarnos a fenómenos, a problemáticas, temas y tópicos, pero en últimas es una búsqueda, un indagar constante por saber cómo es la realidad en la cual estamos inscritas nosotros y en todo caso explicarla, describirla, comprenderla. Creo que ese es el horizonte desde el cual podríamos darle una importancia que es fundamental solamente para ir reconstruyendo los saberes, también los conocimientos sobre nuestro entorno y en últimas no solamente producir conocimiento, sino también que impacte en el reconocimiento de nuestro entorno y de nosotros mismos. El papel del investigador en ese sentido es clave dentro de los procesos de formación y también de información, con lo cual es ante todo yo diría una disposición a indagar los fenómenos, las situaciones, las problemáticas sociales a partir de la sospecha, los indicios, para intentar construir pruebas, pero insisto que la producción de conocimiento va un poco más allá y tiene que ver con los reconocimientos y autorreconocimientos. Yo siempre intento ilustrar esto a partir de historias muy básicas, inclusive desde el cine, y es como un pequeño relato de alguien que empieza a buscar a su padre o a su madre
que parte desde sospechas, indicios y después cuando descubre algo que todavía estaba oculto o velado, no solamente le aporta algo al conocimiento de su realidad, sino también impacta inmediatamente en la transformación propia, con lo cual este es un proceso que, si bien está institucionalizado, creería yo que debería ponerse en la perspectiva de que es una actividad humana que intentamos en las academias, en las universidades, tener una metodología y un camino para poder aproximar a los fenómenos un poco más rígido, más sistemático, pero que en todo caso no podría decirse que solamente pertenece a los centros de investigación, a los centros de pensamiento, a las universidades, sino que yo llamaría y animaría que permanentemente y en la vida cotidiana estamos haciendo investigación. Es fundamental para el campo de las ciencias sociales porque nuestro trabajo y a lo que nos dedicamos debería ser contribuir en términos de conocimiento e insisto mucho con reconocimiento de en qué sociedad vivimos y en qué sociedad quisiéramos vivir. Cuando uno habla de la investigación social, desde luego, ya dijimos que es una búsqueda sobre cómo es la realidad social y cuáles son las potencialidades también para cambiarla. Existe una larga tradición sobre lo que significa esto. Yo diría que los debates contemporáneos, no solamente en términos metodológicos o epistemológicos, sino también teóricos, creería que deberían tener en cuenta al menos tres ideas básicas. La primera, ¿qué es lo que se investiga? En esto yo siempre interpongo una recomendación y es que a veces se tiene como premisa que para investigar hay que ser un gran conocedor de los campos, de los temas, de los tópicos, y yo pensaría que aunque eso es importante y es un insumo que potenciaría las investigaciones, no es suficiente. Creo que hay un nivel que yo llamo precognitivo o más informal de la investigación, que está asociada sobre todo a los intereses personales, también a los intereses individuales, institucionales, que es importante tener en cuenta, pero sobre todo ir a una discusión sobre qué es lo que me permite potenciar mis habilidades y capacidades para indagar sobre los fenómenos. Creo que eso es un punto que es importante y sobre todo por una segunda idea que me parece que tiene que ser una convicción de la investigación social, que es la investigación de la totalidad compleja, que entre otras cosas debería evitar esa compartimentación, división esquemática que hay, por ejemplo, de las dimensiones de la sociedad. Y para hacerlo más entendible, a veces los economistas solo investigan la economía, los politólogos solo la vida política, los sociólogos la sociedad, y yo creo que esos son aportes que nos podrían dar cuenta de las particularidades, las singularidades de ciertos procesos, pero no hay que dejar de perder la vista sobre la totalidad de lo social, en la medida en que cuando decimos realidad social siempre nos enfrentamos a una situación o a condiciones que son complejas, es decir, los fenómenos de la sociedad siempre están constituidos de diferentes dimensiones, entonces para explicar un fenómeno deberíamos intercambiar, dialogar con lo que hoy institucionalmente se llaman las disciplinas, en la medida en que poder capturar esa complejidad nos obliga a tener procesos colectivos de investigación. La tercera idea tiene que ver con que el problema de investigar nos lleva a dos niveles que son estrictamente complementarios. Por un lado, el análisis de las particularidades y por el otro, como decía, cuando nos acercamos a la totalidad de lo que significa la sociedad, tendríamos que hacer siempre síntesis de las múltiples determinaciones, de los procesos, de los fenómenos, que nos llevarían a una visión mucho más amplia, desde que no se pierda la particularidad y la singularidad, pero que siempre podamos identificar lo que llamamos a veces en investigación las regularidades, las generalidades, y en todo caso podamos producir un conocimiento que sea pertinente y relevante, sobre todo partiendo desde nuestros contextos cotidianos y también, podríamos decirlo así, insistir sobre esa dimensión social de la vida
que nosotros vivimos diariamente. Esas son tres premisas que yo considero que podrían ser no unas respuestas en tanto fórmulas para investigar, pero creo que toda investigación social, así parta desde un punto, una mirada, una perspectiva, debería intentar articular. Y en esto creo que las estructuras de investigación, particularmente en Colombia, pero en general a nivel regional y global, deberíamos entrar en una especie de reforma no solo investigativa, sino también de las estructuras universitarias que nos permitan lograr unas miradas mucho más amplias y desde luego complejas de la dinámica que hoy podemos percibir se da en las sociedades tanto actualmente como históricas. Yo considero que puede haber muchos elementos, pero me voy a concentrar al menos en tres de ellos, porque en general cuando se habla de investigación formal, institucionalizada, se hace mucho hincapié en el conocimiento previo o en la versatilidad que tienen los investigadores desde el punto de vista de conocimientos del campo, conocimientos metodológicos, conocimientos teóricos, y a veces se olvida desde el punto de vista de la formación en investigación una etapa preliminar que tiene que ver con las motivaciones. Yo por lo general siempre cito eh, o hago una analogía con una frase de una obra de literatura que llama a que antes de construir la barca hay que enseñarle a la gente el gusto por el mar, y creo que la etapa motivacional es el punto de partida no solamente de muchas actividades, sino en particular de la investigación. ¿Y por qué lo digo? Porque no hay investigación que pueda imponerse, y yo creo que la potencialidad que pueda uno generar en términos tanto individuales como colectivos en esta actividad que es sistemática, que tiene algún grado de rigurosidad, de planificación o de planeación, de actividades que contribuyen al objetivo de crear conocimiento, también deben derivarse no solamente en la producción de información, sino crear lo que muchos llaman un ambiente o una cultura de investigación mucho más esquemática y mucho más rigurosa desde el punto de vista de lo que implican estos procesos. Con lo cual, el problema de la motivación es importantísimo, y esa motivación está asociada al entorno del investigador, al entorno también institucional, a sus intereses de conocimiento, cognitivos, pero también a la valoración y evaluación que hace sobre sus perspectivas, porque la investigación, quiero decirlo de esta manera, no es un valor en sí mismo, sino más bien tiende a ser como un proceso mediador o instrumentalizador de una mayor integralidad de los seres humanos que están interactuando en los procesos académicos e intelectuales en el país y en otros escenarios. Con lo cual, insisto, la etapa motivacional, entre más uno la articule y pueda generar a partir de ahí lo que se conoce como mejores conexiones o vasos comunicantes que de alguna manera impidan precisamente que el proceso de investigación sea algo que no está alimentado solamente por los esquemas más bien tibios del conocimiento, sino también con una motivación a nivel personal y social. Creo que ese sería un elemento muy importante para considerar. Entre tanto, también los procesos investigativos a veces terminan siendo procesos administrativos muy formales, y se pone poco énfasis en términos de lo que significaría la formación de investigadores, que desde luego va de la mano de la formación de personajes, personas, etcétera. Entonces ese sería, digamos, un primer componente. El segundo componente que está asociado desde luego a esto que acabo de comentar es que hay que imaginarse la investigación como un proceso que siempre es colectivo. Está mediado desde luego por todas estas jerarquías que hacen parte de las
individualidades, de lo que podríamos decir una división del trabajo investigativo, pero en todo caso hay que convencer que la investigación solo se puede hacer desde unas empresas que son colectivas y en donde tendríamos que tener no solamente una disposición a la comunicación, al diálogo, desde luego al disenso, la discusión y el debate, pero que en todo caso no se puede planear ni planificar solamente como proyectos individuales, sino que dentro de cada oportunidad irlos, como decía, articulando de tal manera que podamos intentar que el conocimiento no se aísle, sino que más bien se complemente y sea un canal de apertura frente a las problemáticas que siempre están asociadas a dinámicas complejas. Y por último, yo llamaría que en todo caso, esta articulación no solamente depende de una disposición informal, sino que siempre se hace necesaria una estructura que lo respalde, con lo cual también el llamado en términos de ir mejorando procesos de articulación en la investigación, producción de conocimiento y reconocimiento para que esa investigación sea pertinente y relevante en el mundo social más allá de las universidades y de los campos de teóricos y de los campos académicos, tendría que ser un respaldo cada vez más sostenido, paulatinamente sostenido, que permita que no solamente la creación de conocimiento, la creación de reconocimientos pueda impactar al interior de estas estructuras, sino que sobre todo pueda ser un eje de motivación desde el punto de vista de la academia, la universidad, pero que fuese más allá en la medida en que, como lo decía, la investigación no es un monopolio de las universidades, sino que inclusive la investigación social cada vez podemos encontrar espacios que menos institucionalizados desde donde se hacen búsquedas, indagaciones, precisamente para reconocer la realidad en que estamos y poder transformarla. Insisto sobre esta doble dimensión de la investigación, tanto en términos formales como informales, porque en estos procesos creo que lo fundamental tiene que ser la formación frente a la información, con lo cual hay que relajar bastante esta convicción de que las investigaciones solamente producen cosas tangibles, un artículo, un informe de investigación, y el contenido que se pueda desprender de ese tipo de resultados, y a veces el énfasis que se le pone a los procesos intangibles de la investigación, que son desde luego menos visibles, pero creo que son los que trascienden más desde el punto de vista de este tipo de procesos, es algo inminente y urgente, sobre todo en nuestros contextos. Yo tiendo a resumir la actividad investigativa, sobre todo en una frase de un pedagogo brasileño, que es Paulo Freire, que siempre habla que uno solo puede enseñar aprendiendo y aprender enseñando, con lo cual estos escenarios, más allá de esas divisiones rígidas, jerarquías que por lo general uno encuentra en los grupos de investigación, deberían ser estrictamente formales, y los procesos de investigación deberían someterse a lo que yo llamo un escenario de goce, de fiesta del conocimiento, de potenciar los intereses, desde luego canalizarlos, pero en todo caso que no se convierta en un esquema demasiado rígido, que no solamente en términos de los temas que se investigan, sino también de las maneras en cómo uno se aproxima a las problemáticas, con lo cual esto es un horizonte que debería ser incorporado no solamente en términos informales, desde las convicciones del investigador, sino que inclusive debería ser respaldado desde una forma de investigar, de una modalidad, de un camino para potenciar la investigación y potenciar los investigadores e investigadoras desde un plano que a veces es bastante difícil de gestionar desde la academia, pero que en todo caso yo creo que sería el insumo primordial para poder entrar a capacitar habilidades tanto de estas distinciones que se hacen a veces entre investigadores principales, auxiliares de investigación. Creo que ahí lo que debería regir es un plano mucho más horizontal,
de entendimientos mutuos, de aprendizajes mutuos, que nos permita poco a poco ir recogiendo lecciones aprendidas y mejorando. Por eso decía, no concentrarse tanto en la cuestión metodológica, la cuestión teórica y los ítems convencionales que generalmente suponen camisas de fuerza para la investigación, sino casi que despresurizar ese tipo de formalidades y generar una investigación mucho más dinámica, sobre todo en los tiempos actuales en los cuales estamos en un cambio de paradigma, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento de las ciencias sociales, en los cuales se requiere y es inminente una mayor integración, y eso quiere decir, desde luego, que estamos ante escenarios en donde la investigación requiere de manera urgente, diríamos, una pluralidad de perspectivas metodológicas, ontológicas, y también una forma de cómo podemos ir creando en los abismos que se crearon en el siglo XX frente a las disciplinas sociales, una forma de amenazar ese tipo de abismos entre cada uno de los objetos de investigación, de temas específicos, es construir puentes permanentemente, y eso solo se logra desde una mejor comunicación en términos de lo que significa la actividad investigativa, con lo cual uno de los elementos desde los cuales podríamos sugerir pensar la investigación está asociado a una motivación desde nuestros contextos y entornos que en todo caso termine potenciándonos no solamente desde ese perfil de la investigación, del investigador o la investigadora, sino articulando buena parte de las dimensiones en las cuales estamos involucrados en los espacios académicos formales. La investigación siempre está relacionada con la práctica. Hay una tradición que tuvo un influjo, desde mi punto de vista, desfavorable durante mucho tiempo, en particular durante la forma en cómo se concebían las ciencias sociales y humanas, que promulgó una división tajante entre lo teórico y lo práctico. Yo no comparto esa posición en la medida en que lo teórico y lo práctico prácticamente es inescindible. Lo que ha sucedido y lo que uno puede balancear en términos de lo que significa esa relación es que una teoría sin práctica no es nada, y una práctica sin teoría queda ciega, con lo cual, como se resuelven en términos concretos el tipo de dinámicas, de cambios, transformaciones, situaciones o condiciones sociales, nunca uno podría decir que hay una división tajante entre lo teórico y lo práctico. Y lo digo porque hay una especie también de preconcepto o de imaginario en que las investigaciones son abstractas y no tienen a veces que ver con la realidad. Yo creo que la práctica investigativa precisamente es un acto, el acto de pensamiento precisamente es una práctica, pero que hay que concebirlo en distintos niveles. Ahora, creería yo que sí es una condición de las investigaciones en lo que llamamos ciencias sociales, economía, sociología, ciencia política, la administración pública, el análisis de políticas públicas, que esa relación con el mundo concreto, con la materialización de los efectos e impactos de una investigación, sea mucho más explícita y pueda formularse de una forma mucho más directa. Pero es imposible pensar una práctica investigativa o la investigación en sí misma sin una relación con la realidad, porque precisamente apuntaría a indagar sobre ella. Creo que en eso también hay otra discusión derivada desde el punto de vista de lo que significa la investigación, desde el punto de vista de lo intangible y lo tangible, de sus resultados y sus productos. Con lo cual, yo pensaría, como ya lo hemos venido comentando, que los resultados y productos de la investigación, si solo los concebimos en términos concretos como algo tangible, un artículo, un proyecto de investigación, como algo escrito, estamos restringiendo la actividad investigativa
solamente aquellas cosas que podemos hacer visible y a veces de manera también contraria al espíritu investigativo de lo medible de la investigación. Yo creo que acá hay que tener en cuenta que hay unos procesos que van más allá de las experiencias de grupos de investigación, de proyectos de investigación, y que son imposibles por lo menos de medir en la forma convencional, pero que en todo caso son resultados y productos, podríamos decirle así, intangibles de la investigación, que tienen un impacto de la realidad social, tanto en el plano de las personas consideradas individualmente, como también de la dimensión colectiva, social, de lo que significa los procesos de investigación, ya sean puntuales o articulados a partir de algún tipo de estructura, porque existen estructuras que van más allá de las universidades, en la forma de redes, en la forma de asociaciones, y no solamente están ubicadas en espacios geográficos puntuales, sino que inclusive hay producciones de conocimiento, de formación de investigadores que van más allá inclusive de las fronteras de los estados nacionales. Entonces, retomando un poco estas dimensiones más ocultas o menos evidentes de la investigación, siempre están en relación con la práctica. Lo que sí podríamos decir es que hay que llamar la atención en que esa articulación entre teoría y práctica deba consolidarse en la medida en que podríamos potenciar precisamente las aplicaciones del conocimiento desde distintas modalidades, desde distintos formatos y fórmulas que harían los impactos de una investigación mucho más directos, pero también teniendo en cuenta que el horizonte de las prácticas investigativas va más allá del corto plazo, e inclusive este tipo de procesos son procesos que empiezan a emerger o empiezan a visibilizarse a veces en el mediano y en el largo plazo. Y pongo un ejemplo muy concreto: los ciclos de la investigación por grupos o por convocatorias a veces terminan generando productos que uno podría señalar, chequear de inmediato, a lo largo de un año, año y medio, pero a veces hay muchos impactos, por ejemplo, en términos de la formación de investigadores, que no necesariamente tienen su productividad inmediata, sino que inclusive pueden ir a articularse a otro tipo de procesos. Investigadores, por ejemplo, colombianos que han salido del país, se forman en escenarios distintos a las universidades nacionales, y después de muchos años esas enseñanzas, aprendizajes e inclusive retos y productos que se han generado en otros espacios tienden a generar un impacto mucho más evidente en el contexto de las universidades colombianas, y así también investigadores que han tenido experiencias en nuestros ámbitos también van a otros escenarios para poder generar articulaciones que no son tan evidentes. Desde luego, una de las cuestiones en términos de la relación entre investigación y práctica, práctica investigativa y además practicidad desde el punto de vista de sus productos y resultados, podría potenciarse mediante la institucionalización de redes, de cómo podemos ir articulando temáticas, consolidando solución de problemas, fortaleciendo y robusteciendo también miradas, aproximaciones a la investigación, y eso podría en cierto sentido hacer mucho más visible esos procesos ocultos, menos evidentes, desde los cuales podríamos decir la práctica investigativa se constituye. Ahora, creería yo que en último término el lema o la premisa desde la cual deberíamos institucionalizar este tipo de fórmulas y reformulaciones es teniendo el convencimiento de que, como ya lo había planteado, el problema de la creación de conocimiento, la producción de reconocimientos y eventualmente la transformación de realidades con base en el conocimiento es siempre un proceso colectivo, nunca es un proceso individual, y en la medida en que podamos institucionalizar y canalizar
trabajos, aprendizajes, energías en términos de la investigación, se pueden potenciar precisamente esos vínculos con lo que se llama la práctica investigativa o las investigaciones, que a mí no me gusta mucho la denominación como aplicadas, porque tendería a decir que hay investigaciones que no lo son, pero sí los impactos que se pueden ir generando desde múltiples dimensiones y perspectivas. Con lo cual, el llamado acá es hacer conciencia de cómo estos procesos que son colectivos pueden ser institucionalizados, desde luego generando espacios de autonomías, generando espacios de independencia de la práctica investigativa, pero que en todo caso nunca pueden estar aislados ni institucionalmente ni socialmente. Práctica y teoría son entonces esos dos extremos que deberían tender puentes, porque en todo caso, si podríamos enfatizar demasiado en la investigación abstracta, teórica, que es absolutamente indispensable para poder dar cuenta de los fenómenos, podríamos también caer en un extremo que es contraproducente para la práctica investigativa, y si las investigaciones son solamente dirigidas a la solución no evidente de problemas inmediatos, podríamos estar dentro de una convicción pragmática que de ninguna manera hace a lo que debería ser una visión integral de lo que significan los procesos de investigación. Yo diría que varias cosas. En primer lugar, retomando el tema de la motivación, pensar cuál es la pertinencia y la relevancia de los temas, los intereses, sobre todo las problemáticas, y pensando en específico, creería yo que hay un recorrido, hay una historia, hay unos antecedentes de las problemáticas de derechos humanos, particularmente en Colombia, que no solo en Colombia, sino también a nivel regional y a nivel global, diría yo, con lo cual es un campo que es inmenso en términos de problemáticas concretas, muy dinámico, desafortunadamente, más que en el desarrollo de los derechos humanos, en las violaciones de los derechos humanos, y en esa medida creo que hemos visto, a partir de esa tensión que se va y que se ha ido construyendo al menos durante los últimos 50, 60 años a nivel mundial, pero también a nivel local en el país, toda una serie de síntesis que derivan en aproximaciones a los derechos humanos, a los temas de derechos humanos, tópicos, dimensiones, etcétera, que han enriquecido un campo que, si bien podríamos decir es un campo más bien poroso, que tiene muchos vasos comunicantes, creería que esa es precisamente una oportunidad en la medida en que la construcción de los derechos humanos, tanto en la teoría como en la práctica concreta, precisamente genera el lugar donde se pueden ir articulando distintas formas de pensar la sociedad, teniendo en cuenta inclusive la sociedad en la cual vivimos. En esa medida yo creería que precisamente el campo de los derechos humanos en general, pero en particular el campo de lo que se ha llamado la articulación con el problema del posconflicto y también nuevas miradas, y relevo acá las miradas sobre todo desde el Estado, desde la administración pública, desde lo que se denomina la gestión de los derechos humanos, la construcción de los derechos humanos, para mí es un campo crucial y clave, porque permite la articulación con otro tipo de disciplinas, y en esa medida no solamente es un campo donde podrían concurrir distintas formas de ver los derechos humanos, desde el mismo derecho, desde la economía, la sociología, la administración pública, las políticas públicas, pero no solamente eso, sino que además lo que nos permite es recrear a través de esas distintas miradas también esa concurrencia del diálogo entre saberes, formulando precisamente esa conciencia de lo que hablábamos sobre la complejidad, con lo cual
el campo de los derechos humanos y de la investigación de los derechos humanos es una oportunidad precisamente para ir articulando, ir dialogando entre distintas disciplinas y con base, digamos, en lo que podríamos decir los productos y resultados de una investigación de esta magnitud, de esta complejidad, de esta pertinencia y de la relevancia que cobra sobre todo al día de hoy en sociedades como la colombiana, resume y sintetiza buena parte de los atributos, de las caracterizaciones que hemos hecho sobre la investigación, de los vínculos entre teoría y práctica, desde las comunicaciones, diálogos, debates, controversias que se dan en distintas disciplinas. Se necesitaría, eso sí, tener conciencia de esa complejidad para poder sintetizarla de tal manera que es un plano que yo llamaría, insisto, privilegiado, no solamente en el sentido teórico, sino en el sentido concreto, práctico, teniendo en cuenta la pertinencia y relevancia que puede tener este tipo de investigaciones para el país. Y creo que también el campo de los derechos humanos requiere, necesita, pero también diría yo, hace aprender y fortalece el plano de lo motivacional desde el punto de vista de la sensibilidad. Creo que si bien uno podría de antemano dar cuenta de una sensibilidad específica o singular para investigar los derechos humanos, creería yo que sí se necesita una sensibilidad humanística que tiene que estar incorporada y tiene que estar mediada desde los problemas que se van imaginando, se van construyendo, se van descubriendo a lo largo de una investigación que en términos formales puede ser de alguna manera construida y puede ser desarrollada desde agendas que se van planificando y planeando en el marco de maestrías, de estudios de pregrado en derechos humanos, especializaciones, pero que en todo caso también hace parte de un terreno en el cual la investigación no ha estado necesariamente supeditada a agendas de investigación universitarias, sino que cada vez más está alimentada desde organizaciones que podríamos decir no son estrictamente académicas, pero hacen un trabajo académico que no está institucionalizado, pero que es sumamente importante y que de hecho desde organizaciones interesadas en la defensa práctica, concreta, materializada de los derechos humanos han generado importantes aportes desde el punto de vista del conocimiento y sobre todo del reconocimiento de situaciones que son en verdad problemáticas y que si bien, como lo veníamos discutiendo, no tienen de alguna manera una especie de impacto inmediato, poco a poco y haciendo una mirada de memoria larga, podemos dar cuenta que es un campo que inclusive yo creería ha sido más alimentado en Colombia por las organizaciones comunitarias, por organizaciones no universitarias, por grupos que pretenden hacer defensa de dimensiones y ha estado sobre todo menos subordinada a las discusiones específicamente teóricas, académicas, sobre qué significan los derechos humanos y ha podido plantear una serie de líneas, inclusive que podríamos llamar de investigación, que no son formales, desde análisis de las realidades muy concretas, de las especificidades locales y de las especificidades regionales, frente a contextos muy problemáticos como el colombiano y que inclusive han derivado no solamente en enseñanzas y aprendizajes del orden teórico, de síntesis, construcciones teóricas, sino que de una manera mucho más importante inclusive le han permitido a las investigaciones formales de la academia recibir contribuciones y aportes de contenido e inclusive metodológicos de cómo introducirse, profundizar en el mundo de los derechos humanos y particularmente de sus violaciones. Con lo cual acá hay un plano, hay un espacio y sobre todo hay un lugar de enunciación de este tema que si bien es bastante grande, es un ámbito articulador y es un eje de conexión y de convergencia
que yo diría, e insisto con eso, privilegiado para poder desatar buena parte de los obstáculos, cuellos de botella que generalmente podemos percibir en términos de las investigaciones en ciencias sociales. Este es un ámbito que inclusive, y en esto me refiero a maestrías que han venido fortaleciendo no solamente la sensibilización investigativa, sino la sensibilización en un sentido amplio frente a los derechos sociales y cómo podemos a partir de pensarlos, de reconocer determinadas situaciones, generar algún tipo de soluciones que no son soluciones solamente prácticas, sino soluciones que van generando reformas inclusive psicológicas, cognitivas, académicas frente a cómo percibimos este tipo de situaciones en un contexto, repito, como el colombiano. Con lo cual, insisto, este es como un núcleo, es un eje desde el cual se puede potenciar, inclusive manteniendo un plano, buena parte de las investigaciones que se vienen dando en el país y fortaleciendo los procesos en los cuales, por ejemplo, un tema en distintos escenarios como el nuestro, un tema como el de los derechos humanos, es un tema absolutamente necesario para poder entender mucho mejor y de manera completa las realidades en las cuales nos enfrentamos y que en la coyuntura en la cual nos encontramos se hacen casi que una decisión inminente de poder formular análisis sobre la sociedad manteniendo esta perspectiva de los derechos humanos.